Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en una nueva edición de las entrevistas en el marco del Centro de Producción Documental, en este caso tomando como elemento de partida la publicación del Monitor 200 número 36, un monitor que salió publicado en la segunda semana del mes de abril y en la que, bueno, como ustedes saben, tratamos diversos temas como educación, salud, trabajo, economía. En esta oportunidad tenemos la suerte de poder contar con una especialista en materia de género, en temas vinculados a lo sanitario, como es Marina Merice. Marina, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos. Marina viene a colaborar con nosotros y a trabajar algunos planteos en materia, bueno, de lo sanitario y de género, y en ese sentido vamos a hacer una entrevista que va a ser muy linda, una entrevista en la que vamos a tocar varios temas. Así que bueno, Marina, ¿qué nos puedes contar de vos? ¿Qué sos? Bueno, yo soy abogada, trabajo en el sistema sanitario, en lo que es la salud pública desde hace muchos años, 20 años aproximadamente, y he tenido la oportunidad de poder vivir dentro de lo que es todo el sistema sanitario en todas sus aristas. Sobre todo desde mi profesión de abogada y también desde mi especialización en materia de género. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Si te parece bien, entonces vamos a dar inicio a la entrevista. Yo estoy muy expectante porque, bueno, nosotros con el monitor, ¿viste? Manejamos temas duros, economía, sí, salud, educación, pero siempre sí, indicadores duros. Ahora, darle esa mirada de género es fundamental bueno, más allá del contexto, porque es una necesidad. Realmente la sociedad evoluciona y es necesario, ¿no? Es una necesidad, como vos lo decís. Antes de empezar hablábamos sobre las políticas públicas, lo necesario que son las políticas públicas en materia de género, porque el Estado debe garantizar la erradicación de la violencia contra las mujeres, la no discriminación por motivos de orientación sexual. Ya desde hace mucho tiempo los países hacen esfuerzos en erradicar la violencia de género. Argentina, desde 1994, con la jerarquización de los tratados internacionales a nivel constitucional, ha dado un avance muy importante en lo que es derechos humanos y violencia contra las mujeres. Pero lo que tenemos nosotros, a diferencia de otros países, es una ley integral, que es la 26485, que es una ley que se sanciona para la protección integral, para erradicar, para prevenir y para sancionar la violencia de género en el ámbito donde las mujeres se desarrollan, tienen su desarrollo interpersonal. Complementaria a esta ley es que se sanciona la ley Micaela. Claro. Justamente. La ley Micaela refiere a la ley 26485, que es integral. Claro. Es la importancia de tener leyes integrales, como la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario. Digo, somos pioneros en América Latina. Totalmente. Bueno, antes de entrar en ese terreno, y que es, digamos, el corazón, digamos, de esta charla que vamos a tener, vos mencionaste en tu presentación que trabajás dentro del sistema sanitario, en un hospital de alta complejidad. Sí. Digamos, esto lo venimos charlando de antes, y obviamente tenés una mirada de lo que es el sistema sanitario, ¿no? ¿Cómo crees que ha sido la respuesta del sistema, digamos, en su integralidad en el marco de la pandemia, hoy que está tan en boga, viste, hablar de la respuesta del sistema? Y el sistema sanitario ha sido un eje protagonista de la sociedad desde que comenzó la pandemia, desde el año pasado y este año. Y si bien el año pasado se ha fortalecido el sistema sanitario, porque esta situación nos encontró con un sistema fuerte, pero dentro de cierta normalidad. Toda esta situación de pandemia ha hecho que todo el sistema sanitario tenga que aunar esfuerzos, ya sean médicos, personal administrativo también, porque son personal de apoyo. Y se está atravesando, todavía no podemos tener una conclusión definitiva porque estamos en el medio de esta segunda ola que parece ser más fuerte que la primera, que
el sistema sanitario está haciendo lo que puede. El mejor esfuerzo que se puede hacer. Tanto Claro. desde lo público como desde lo privado. Y se siente, digamos, en el propio sistema, el sistema está estresado, en este contexto está estresado, o sea, a diferencia del año pasado, ¿está estresado? Se siente esa vulnerabilidad en las áreas críticas. En las áreas críticas, lo que tiene que ver con las terapias intensivas y todas las áreas que apoyan. Sí, obviamente para la sociedad imagino que será difícil, o es difícil, digamos, dejar de lado sus enfermedades o sus atenciones prevalentes por darle prioridad a aquellos que están, digamos, más comprometidos por COVID, porque realmente se tiene que dar prioridad a ellos, pero ¿cómo funciona ahí el sistema? ¿No hay...? Y es difícil, se reprograman turnos, se reprograman cirugías, porque hoy por hoy la emergencia está en la situación COVID. Claro. Entonces se terminan utilizando camas que son Claro. salas o de terapia intermedia para internar a personas con COVID. Sí. Claro. Y en ese esquema, y dado un poco tu conocimiento y tu expertise en género, ¿cuál ha sido la respuesta, digamos, del sistema desde el punto de vista de género? ¿Sí? El rol, digamos, de la Bien. mujer en todo ese planteo. Bien. Yo integro la Mesa Nacional de Hospitales Públicos en materia de género. Entonces, desde allí, esa es una mesa donde se elaboran políticas públicas de género justamente para asistir al sistema sanitario. Sí. Por ejemplo, se han aprobado protocolos de acción en caso de violencia de género laboral, en caso de violencia de género doméstica también. Bueno, tratando de abordar toda esta realidad que se vive, no solo en el sistema sanitario, sino en la sociedad en la misma. sociedad en general, claro. Sí, y por eso mismo, digamos, ahí me imagino que habrá habido algún conjunto de actividades o indicaciones o recomendaciones para las mujeres, digamos, de cómo sortear la situación, digamos, se trabajó en algún... Se ha trabajado con capacitaciones, se han hecho Bien. talleres, de abordaje de la temática. Se hizo abordaje Sí, específico, sí, abordaje específico. Bueno, vos sos especialista en Ley Micaela, o sea, la conocés de pe a pa, Sí. y ¿qué nos podés decir sobre la aplicación de esa ley tan importante para la historia de nuestro país? Sobre su aplicación, sobre algún balance quizás que haya tenido de su implementación en las distintas dependencias del sector público, porque digamos, hoy Ley Micaela tiene, digamos, competencia para todos los organismos que dependen del sector público. Sí, para los tres poderes del Estado. Uh-huh. La ley de Micaela establece la capacitación obligatoria en materia de género y diversidad en los tres poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial, y en todas las jerarquías. Para comprender el sentido de esta ley, Sí. tenemos que contar cómo es la historia de Micaela García y por qué se gesta. Claro. Porque el femicidio y violación de Micaela vino a develar la falla del Estado, la ausencia de la protección estatal. Micaela García tenía 21 años, fue asesinada y violada a manos de Sebastián Wagner. Se cree que Wagner actuó con otro individuo, pero lo cierto es que él está condenado por el femicidio de Micaela. Él tenía una condena a prisión perpetua por 2 violaciones y estaba gozando de una libertad condicional. Micaela muere, la matan el 1 de abril de 2017. El día anterior, una familia fue a denunciar en Gualeguay que este individuo, Wagner, quiso violar a la hija. El oficial de justicia de la comisaría no le toma la denuncia porque era fin de semana y le dice que vuelva el lunes. Se entiende que si se hubiera tomado esa denuncia, si el oficial de justicia hubiera estado capacitado y se hubiera tomado esa denuncia, Wagner, como estaba con libertad condicional, hubiera sido detenido y quizás no hubiera matado a Micaela el sábado siguiente. Wagner salió a cazar y Micaela fue una presa. Entonces, los padres de Micaela, es importante decir que Micaela era militante del movimiento Evita y del movimiento Ni Una Menos, justamente. Sí. Entonces, los movimientos feministas junto con la familia de Micaela bregaron por la sanción de esta ley, porque develó la importancia de que todos los
funcionarios estatales estén capacitados en perspectiva de género. No solo el oficial de justicia, sino también el juez, que ordenó la libertad condicional de Wagner, pese a tener informes psicofísicos que aconsejaban lo contrario. Entonces la ley Micaela establece esta capacitación. Son capacitaciones que están a cargo del Ministerio de Género, de la Mujer, de Género y Diversidad. Se ha hecho con representantes de todos los organismos, se definieron planes de trabajo. Por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, se van a capacitar 2.000 personas. Fíjate que es un número importante. Sí. Eso hay que trasladarlo a los 3 poderes del Estado. Totalmente. Y bueno, es una política pública para erradicar la violencia de género. Y tengo una pregunta. ¿Tienen en la previa, al momento en el que se promulga y finalmente la ley es una realidad, información de si en todas las dependencias del Estado tenían ya en la interna algún ejercicio tratando temas de género? ¿No? Viste, me imagino que deben haber algunas tensiones, áreas que están más capacitadas que otras en las que ya quizás la cuestión de género estaba incorporada, porque justo dijiste 2017 fue un año 2017. clave para la sí, pero no de manera obligatoria. Es decir, había organismos que venían trabajando sobre la posibilidad de capacitaciones integrales, pero se necesitaba una ley que lo ordene. Claro. Una ley efectiva, no una simple declaración de principios, ¿no? Claro. Esta es una ley que tiene naturaleza de reglamentación directamente. Claro. ¿Y qué le sucede a los organismos públicos que no acatan o no cumplen con lo estipulado en la propia ley, digamos, no con lo que está dicho ahí? La ley establece la capacitación. Claro. La no capacitación es pasible de sanción dentro de las normas de empleo público. Claro. Solo la capacitación. Después, bueno, lo que cada uno le quede de la capacitación, deseamos que sea... Claro, sí, la ley por ahora tiene como ese rol de instruir al ciudadano, en este caso el servidor público, a que hay que incorporar este conocimiento para brindar un mejor servicio. Esa capacitación consiste, entre otras cosas, en el conocimiento de la Ley Integral de Violencia de Género, que es la que establece los tipos de violencia, las formas de cómo se denuncian las violencias, quiénes tienen la obligación de denunciar, por eso es muy importante. Y se han creado en los organismos públicos unidades específicas seguramente, por eso digamos hoy cuando uno ve el mapa del Estado, ve varias unidades de género. Hay unidades de género, hay comités de violencia de género que abordan la temática también, sí, se ha avanzado bastante. Se ha avanzado bastante. ¿Y qué evaluación puedes hacer desde ese momento, desde esta parte, sobre la aplicación de la ley? Y estamos transitando la aplicación de la ley. Claro. Todavía no hay conclusiones, datos duros. Claro. Que se está transitando. Tenemos que hablar de números de casos de violencia de género. La conclusión es desalentadora, pero por la cantidad de casos de... Por la cantidad de casos que tenemos, ¿no? Sí. Y ustedes siguen habitualmente en esa comisión que vos integrás, habitualmente, digamos, ese seguimiento entre la cantidad de casos y cuál es el servicio que se brinda del sector público. Exactamente. Sí, igual me imagino que el tema pandemia, con violencia intrafamiliar y todo lo que eso implica. Sí, ha aumentado los números de la violencia. Sí. Desde el punto de vista laboral, porque digamos en definitiva la violencia no solamente es intrafamiliar como la que acabamos de decir recién, o digamos o temas vinculados a lo amoroso o alguna relación, viste, enferma, que también se da obviamente en lo laboral también, digamos, tenemos una violencia exacerbada, ¿no? Tenés organismos públicos en los que la población femenina es el 1%, otras en las que los cargos directivos son 2 mujeres, claro. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, esa situación que vos describís es hija del sistema patriarcal, ¿no es cierto? Que es el que impone los estereotipos de género, es decir, los varones están para una serie de actividades, las mujeres para otras, generalmente asociados con todo lo que tiene que ver actividades de cuidado. Claro. Desde hace más o menos 30 años a la actualidad, la inserción de la mujer en el mundo laboral avanzó, creció, lo que se podría pensar que es una disminución en términos de desigualdad, pero sin embargo
la no corresponsabilidad en las tareas de cuidado, es decir, el no compartir las tareas de cuidado, hace que la mujer esté en una situación inferior y el hombre en una situación de beneficio, digamos, respecto a este tema. Hay una brecha oscilante en términos de estabilidad en el marco laboral de la mujer, que entre los 24 años y los 45 es descendiente. Claro, a medida que avanza el rango de edad, digamos, esa tendencia tiene Claro, y esto tiene que ver mucho con los ciclos familiares, es decir, las mujeres tienen hijos, entonces, bueno, ese es un problema, ¿no? Culturalmente está asociado que la mujer es quien cuida, quien hace las tareas domésticas, quien cuida de los adultos mayores, y ese es un problema a resolver. ¿Y cómo se logra? Digamos, me imagino que constantemente debes estar viendo y haciendo análisis comparados. ¿Viste? Uno ve los países nórdicos y siempre lo tomamos como ejemplo para todo, ¿no? Obviamente tienen otra estructura cultural, social, económica, que han tenido, digamos, logros impresionantes en esto de equilibrar la balanza entre la responsabilidad del hombre y la responsabilidad de la mujer, digamos, una unidad familiar, ¿no? Digamos, hoy en nuestro país, yo fui papá hace poco, y me acuerdo que la licencia por paternidad era una semana. Y tenés en otras latitudes un año o un año y pico. Sí, o el mismo periodo que la mujer. O el mismo periodo que la mujer, digamos. Obviamente. Bueno, esos son estereotipos de género. Claro. Justamente, ¿no? Claro. ¿Y cómo se quiebra eso? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como sociedad? Recién, es el Estado con sus políticas públicas, que es lo que pasa en estos países nórdicos que vos citás. Claro. Es decir, la mujer no realiza menos horas de trabajo que el hombre, solamente que lo hace en un trabajo no remunerado. Claro. Es decir, las tareas de cuidado son un trabajo también. Totalmente. Pero socialmente no está aceptado como ese trabajo. Es un chip que te digo, cómo lo cambias, ¿no? Y eso tiene que ver con el patriarcado, las masculinidades hegemónicas, bueno, un montón de conceptos. Por eso es tan importante que el Estado analice y elabore políticas públicas con perspectiva de género. Perspectiva de género es un marco conceptual que debe estar presente en todas las políticas públicas. Y de esa manera intentar reducir esta brecha importante que hay entre los hombres y en el mundo laboral. Ahí como tratando de interpretar esto que decimos que es muy grosso, digo, ahí pasa esto, ¿no? La cultura y la idiosincrasia de la sociedad te imposibilita tener resultados de corto plazo, entonces tenés que intervenir como Estado, incorporando políticas públicas que te permite armar un camino, un sendero hacia ello, porque si no por la propia idiosincrasia seguramente no lo logremos. No lo logramos gracias a la lucha de los movimientos. Vos pensás que el patriarcado viene desde la época del derecho romano con el paterfamilia, entonces está muy instalado. Y una de las conquistas del patriarcado y que también tiene que ver con su vigencia durante los años, es que ha sabido conquistar a algunas mujeres también. Claro, ¿no? Claro, Entonces, tenés muchas afirman los conceptos. Claro, Entonces ahí es difícil y por eso tiene que emanar del Estado. Totalmente. Como garante de la protección de los derechos humanos. Y esto que te preguntaba anteriormente respecto de el rol de la mujer, digamos, en el mercado laboral, ¿viste? Todavía se sigue evidenciando en nuestro país, hay una brecha de género que es histórica, ronda entre un 27 y un 28% respecto de lo que es el salario habitual de un hombre. Un hombre gana un tanto por ciento y la mujer en general, en promedio, gana un tanto. Sí, eso se da más en el sector privado que en el sector público, porque las leyes de empleo público no prevén la diferencia. Lo que sí suele suceder en el sector privado, al igual que en el público, es el famoso techo de cristal. Claro. Digamos, que es el que tienen las mujeres. Claro. Las limitaciones por ser portadoras del género femenino, justamente. Claro. Y este techo de cristal, que no se ve, que no está escrito en ningún lado, pero que tiene como resultado que en las funciones de decisión generalmente sean asignadas a hombres. Claro. Y hablando, la verdad que es increíble, porque Ley Micaela obligatorio para el sector público, para los 3 poderes, como dijiste vos. ¿Hay algo parecido pero para el sector privado?
Y el Estado no tiene la potestad, no tiene esa potestad. Pero sí se recomienda. Se recomienda. Se recomienda. Y hay casos, digamos, de organizaciones que lo aplican igualmente, sí. Hay casos de organizaciones que lo aplican, sí. Sí. Por ejemplo, hay casos de empresas que han establecido dentro de la comunicación escrita interna el uso del lenguaje inclusivo. Mirá. Y es muy interesante. Mirá eso. También. Claro, sí, yo conozco algún caso, una empresa muy grande, no voy a decir el nombre, pero sí que incorporó incluso unidades de género, LGBT. El cupo laboral trans. El hospital totalmente. donde yo trabajo aprobó el cupo laboral trans hace poco. Esto significa que adhiere al decreto del Poder Ejecutivo Nacional que establece que todas las reparticiones del Estado deben tener el 1% de su personal contratado personas del colectivo trans. Bueno, excelente. Sí. Excelente. La verdad que Eso es es una fantástico. política pública Sí, muy importante. Ha habido gente que lo ha denominado como discriminación inversa. Es verdad, se ha escuchado mucho en los medios eso. Se ha escuchado mucho, pero yo más que discriminación inversa lo llamaría garantía estatal de igualdad de oportunidades. Digo, es donde el Estado tiene que reforzar. No, y además en la realidad también se tiene que visibilizar esa situación, digamos, si no siempre queda oculta y nunca se la... El promedio de vida de una persona trans es de 35 a 40 años, justamente por la insalubridad de la vida que llevan, por la falta de acceso a trabajos dignos. Entonces el Estado es garante. Claro. No, impresionante. Marina, charlamos un poquito entonces de tu rol o el espacio que ocupas en el sector sanitario, tu mirada y tu explicación sobre la ley Micaela, alguna especie de balance. Estamos transitando ahora, te acabo de decir. También están armando todas las capacitaciones, sí. Ya están armando las capacitaciones, no hay que terminar sobre el mercado laboral. Realmente el tema género es algo que nosotros también desde GEO promovemos y acompañamos de este tipo de comités, que no solamente se da acá, digamos, en el espacio que ocupa Marina, sino que esto es algo a nivel nacional, a nivel regional incluso. Pero bueno, tenemos hoy la posibilidad en GEO de hacerte una pregunta. A ver qué te parece por esta pregunta y cómo la podemos responder. Y creo que un poco la respuesta, por lo que nos fuiste diciendo, más o menos creo conocerla. Pero si tuvieses la posibilidad de aplicar una única política pública y sabés que se va a aplicar, o sea, vos ya la recibís con el poder de la promulgo y se aplica, ¿cuál sería esa primera política pública? Capacitaciones, fundamental. Capacitaciones a todos los empleados de los tres poderes del Estado. Esa sería. O sea que es la base. O sea que estás viviendo la aplicación de lo que vos tanto deseabas. Exactamente. Coincido que es la base para empezar a pensar un país libre de violencia de género. Excelente, Mari. Muchísimas gracias a todos. Estamos muy contentos. Estuvimos con Marina Merice. La verdad que un lujazo para nosotros y la verdad que escucharte es súper enriquecedor. Invitamos a todos a que puedan acceder al monitor número 236, donde van a encontrar indicadores de salud, educación, trabajo, economía, obviamente con alguna incorporación respecto de la perspectiva de género que es tan importante para todos. Muchas gracias.